Muchísimas gracias, Víctor, y a todos los presentes en la tarde de hoy. Para mí es un verdadero honor pues estar aquí en la tarde con ustedes y sobre todo en la noche para ustedes allá. Y de verdad que bueno, estos espacios en definitiva siempre van a sumar en esto que tanto nos apasiona, que es el ámbito de educación. Y particularmente en una reflexión que hoy día pues toma muchísima importancia en el hacer, no solamente de nosotros como ciudadanos, sino en el hacer cuando queremos producir información y contenidos, ¿no? Entonces nos hacemos esta pregunta de dónde encontrar el saber en la era digital. Y para dar inicio a esta presentación, la cual, por supuesto, se plantea como una interrogante, porque en definitiva el saber, cómo estamos concibiendo el saber, es quizás una de las fuentes más potenciales que tenemos de desarrollo de cualquier sociedad, ¿ok? Y desde los espacios académicos, desde los espacios en donde construimos, en donde vamos construyendo los nuevos conocimientos que se convierten en información para futuras generaciones, por supuesto, este es un punto bien álgido y en que la tarde de hoy, por supuesto, podemos reflexionar acerca de esto, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos, entonces, bueno, ya aquí está un poco la reseña que ya Víctor lo hizo en su presentación. Fíjense que hay un punto de reflexión inicial con el que quiero comenzar, donde digo que la sociedad, su valor más importante en el que se centra su economía, se crea básicamente en recursos intangibles, ¿ok? Que están basados en conocimiento en acción. Y en la que esos ejes que construyen, por supuesto, esa estructura, el comportamiento, se basan principalmente en el conocimiento, que muy bien ustedes lo acaban de señalar en la presentación, pero además, fíjense que hace un énfasis importante este autor, donde señala que si bien es cierto que está relacionado con el tema del conocimiento, hay dos aspectos importantes que tienen que ver con el talento y la imaginación. Y esto está asociado definitivamente a la persona, al sujeto, ¿ok? A ese capital humano. O sea que vamos camino. O sea, para los que estamos aquí presentes en la tarde de hoy, estamos partiendo de un punto en común en el que estamos entendiendo la importancia que tiene ese conocimiento y la importancia que tiene además el capital humano. En este sentido, vamos a abordar cuatro grandes puntos de discusión. Una que tiene que ver con cómo estamos asumiendo hoy día estas tecnologías de información y comunicación como parte de una cotidianidad. Luego, cómo el conocimiento está representando un factor importante y determinante en lo que es el desenvolvimiento personal, profesional y social. Una tercera dimensión a cómo yo encuentro esta información, ¿ok? Donde ya no se encuentra únicamente en un único lugar, ¿ok? Y cómo la caracterizamos desde esa visión de instantaneidad, de incremento acelerado y de rápida caducidad. Y no menos importante, qué debe ocurrir en ese individuo, ¿ok? Y apuntamos entonces a que deben desarrollarse competencias adecuadas para manejar eficazmente y eficientemente grandes volúmenes de información. Desde esa visión, por supuesto, cuando intentamos entender qué representan esas tecnologías de información y la comunicación como parte de la cotidianidad, hay un punto en el que me gusta mucho conversar porque muchas veces cuando nosotros escuchamos hablar de la palabra tecnología, ¿ok? Y estas famosas TICs, lo que suele venir a nuestra mente es dispositivos, herramientas, aplicativos, ¿ok? Pero el significado etimológico de esa palabra de tecnología tiene que ver con esa reflexión de la técnica. Y asumiéndolo desde ese punto de vista, estamos hablando que la tecnología representa aquella herramienta, aquel proceso que permite, en primer lugar, la satisfacción de necesidades y, en segundo lugar, la posibilidad de brindar soluciones a problemáticas existentes. Entonces, cuando escuchamos hablar de cómo se desdibuja esta tecnología con esas tres palabras que vamos a ver más adelante de información y comunicación, fíjense que las centramos en el ser, en el hacer, en el conocer y en el convivir. Y traje una frase de la UNESCO, y estamos hablando del año 2013, que decía: el mundo se ha vuelto un lugar más pequeño e interconectado. Para bien o para mal, las buenas y las malas noticias llegan antes. Los hallazgos,
la ciencia, los nuevos remedios y soluciones, y qué mejor momento en lo que estamos viviendo con la actual pandemia, por supuesto. Descubrimientos, innovaciones, pero también las crisis económicas, las infecciones, las nuevas armas y las nuevas formas de control. Fíjense, estamos hablando hace 7 años con esta cita, pero yo la traigo a colación porque es bien importante cómo a medida que ha pasado el tiempo y cuando uno intenta hacer esta reflexión de cómo ha sido ese transitar de la tecnología, de una u otra manera nos encontramos con la posibilidad, sí, de acercarnos, con la posibilidad de encontrarnos, con tener el acceso a mayor cantidad de información, pero también, como toda moneda, tiene también su otra cara que nos refleja también las grandes crisis que se están viviendo. Y desde esa visión, cuando intentamos comprender lo que está representando estas tecnologías de información y la comunicación, tenemos que pasearnos, por supuesto, en ese ser, en lo que representa cada uno de los individuos, en cómo yo reflejo ese actuar con el mundo que me rodea, conozco cómo produzco esa información y la manera como yo convivo ante estos nuevos patrones que nos está brindando la tecnología. Desde vamos a decir, desde esta perspectiva, cuando asumimos y entendemos qué representa la tecnología, qué representa la información y qué representa la comunicación, que son esta tríada que representan las famosas TIC, ¿por qué son tan importantes? Y sobre todo cuando nos encontramos en escenarios académicos como lo que puede representar los doctorados, que además creo que hoy día están enfrentando a nivel mundial todo lo que tiene que ver la academia, está enfrentando, no sé si llamarlo crisis, ¿ok? Pero sí, sí hay un reto y un desafío que tenemos por delante y es cómo ponemos la academia al servicio de las sociedades y de las comunidades, ¿no? Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de la construcción doctoral, que sabemos que representa un compromiso importantísimo para los que se incorporan a estas áreas académicas, ese entendimiento de lo que representan estas 3 palabras es un factor clave. ¿Y por qué decimos que es un factor clave? Porque las tecnologías están vistas no solamente como esas herramientas y dispositivos, como lo decíamos hace un rato, sino con la posibilidad de satisfacer necesidades, pero sobre todo con esa característica de inmediatez. ¿Ok? Entonces, al tener esa inmediatez, nosotros nos encontramos a la hora de desarrollar investigaciones, a la hora de aproximarnos al conocimiento y a la información en sus diversos escenarios, nos va obligando, por supuesto, a entender que la manera como ella se produce caduca de una manera casi inhóspita. Entonces, mientras hoy estamos viendo la versión 2 de un producto, en menos de X cantidad de tiempo, que cada vez es mucho más corto, tenemos la versión siguiente, ¿ok? Y en ese mundo de competencias de los diversos productores de las tecnologías y de los aplicativos, por supuesto, también nos encontramos con cómo entonces entendemos a esa producción de información. Y en esa información estamos asumiendo que tenemos, nuevos objetos de estudio. Nos estamos aproximando a nuevas realidades que representan objetos de estudio en los cuales desde la investigación hay un nicho interesante para poder trabajar. Tenemos acceso a grandes cantidades de información, ¿ok? Y tenemos nuevos formatos multimediales. Esto marca una diferencia importante cuando queremos comprender cómo podemos aproximarnos, dónde encontrar eso que denominamos el saber en la era digital. Pero eso, por supuesto, no se queda, esa información puede quedar muerta o estática si no entendemos que esto representa la posibilidad de que tengamos que manejar nuevos procesos de comunicación. Y la comunicación pasa por entender que tenemos nuevos canales, que estamos asumiendo nuevos códigos comunicacionales, nuevos patrones de conducta desde lo que representan todo esta banda de tecnologías, de las redes sociales, y tenemos además nuevas maneras de socializar. Y asumiendo, por supuesto, estas 3 dimensiones que tienen que ver con canales, códigos y las maneras de socializar a la hora de acceder a la información, pero también a la hora de producirla, nosotros tenemos que entender cómo se plantea esa dinámica. Siendo así, a ver acá, ok, siendo así, comienza entonces esa reflexión de cómo se concibe el conocimiento como factor determinante para lo personal, lo profesional y lo social.
Y traje a colación un autor bien interesante, que es Lyotard, y él señalaba que el saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción. En ambos casos, para ser cambiado. Fíjense el valor que se le da al tema del saber, ¿no? Y deja de ser en sí mismo su propio fin y pierde su valor de uso. ¿Por qué? Porque esa dinámica en la que se genera información, se analiza, se hace todo el proceso, vamos a decir, desde lo educativo, se construye, ve cómo se establecen estas relaciones y luego se divulga para que pueda ser información para otros, en ese ciclo, ¿ok? Va perdiendo, vamos a decir, pierde un valor en un momento determinado, sirve de utilidad para otros, y en esa dinámica, por supuesto, el saber sigue representando no solamente lo que yo produzco, sino también lo que yo consumo. Por eso la reflexión inicial que teníamos al inicio de entender que formamos parte de una sociedad donde el conocimiento tiene un valor económico y representa, hoy en día, sabemos, estoy segura que todos los que estamos acá compartimos esa misma opinión, está representando quizás el factor más importante para el logro del desarrollo social. Y por supuesto, entender a ese conocimiento desde dos grandes visiones. Si analizamos históricamente lo que ha representado el conocimiento a lo largo del paso del tiempo del ser humano, ¿ok? Hablamos de un conocimiento que era concebido en un momento determinado como algo estático, como algo formal, ¿ok? Donde la verdad es asumida desde un atributo muy especial, ¿ok? De manera abstracta, no humana, o sea, el conocimiento allá como algo que se produce y está allí alejado de lo humano, de lo que representa, ¿ok? Y está expresado, por supuesto, en proposiciones y en una lógica formal. Eso marcó la pauta durante muchos años en lo que ha sido la historia de la humanidad. Pero ¿qué ha pasado? Que este conocimiento ha sido asumido desde hace de un tiempo para acá como un proceso humano, dinámico, ¿ok? Que por supuesto al ser humano, al estar hablando de sujetos y no de objetos, ¿ok? Entendemos entonces que esta producción de conocimiento tiene y viene cargado de creencias, viene apuntando a buscar una verdad, pero una verdad que por supuesto tiene un carácter relativo porque va a responder a distintas opciones, ¿ok? Del contexto social en donde se desenvuelva, y se destaca, por supuesto, esa naturaleza subjetiva, ¿ok? Que va cargado de creencias y que va enraizada en lo que somos como seres humanos. Esta perspectiva nos permite comprender entonces el impacto que tiene en un momento determinado el cómo nosotros vamos a concebir ese conocimiento. Y es un punto importantísimo, sobre todo para cuando vamos a desarrollar procesos de investigación, ¿ok? Y es para mí, desde mi punto de vista, uno de los grandes desafíos que se tienen hoy día. Hay toda una discusión y creo que la pandemia ha ayudado un poco como para generar algunas otras reflexiones vinculadas a esta temática, ¿no? Pero cómo la producción de conocimiento se está convirtiendo hoy día en una de las premisas más importantes. ¿Cuál es la carrera que se está teniendo ahorita cuando utilizo el término carrera para poder entender esa competencia de ver quién descubre la primera solución, quién descubre la primera vacuna, quién descubre el primer impacto, quién descubre los primeros avances, aportes? Porque bueno, vivimos en un momento histórico que está marcando un antes y un después para los que nos tocó protagonizarla en este momento, ¿no? Entonces, ese conocimiento que fíjense que ciertamente viene cargado de ese valor científico, que es muy importante para lo que representa las comunidades académicas, las comunidades de especialistas, el poder llegar ese conocimiento a que sea útil en el espacio donde se encuentre es quizás una de las grandes tareas que todavía nos queda pendiente. Hay una frase que me gusta mucho utilizar cuando hablo del término de conocimiento y que vamos a decir, la aprendí y he podido viralizarla en los espacios donde me encuentre del programa SOS Telemedicina, es que el conocimiento es realmente útil si está donde se necesita. Y bajo esa premisa, ¿ok? Todas las producciones que nosotros podamos hacer relacionadas a la producción de conocimientos es en definitiva
debe tener una marca y una huella del compromiso social. Por eso es que nosotros asumimos desde esta visión que el conocimiento como factor determinante no solamente marca una pauta en lo personal, marca una pauta en lo profesional y marca una pauta también en el contexto social donde se lleve a cabo. Y entonces comienza cuando vemos este análisis de lo que ha representado todos estos cambios que se han generado a nivel mundial, lo que representó históricamente el avance de las tecnologías y el impacto que ha generado en cada uno de los escenarios donde nos hemos desenvuelto. Y hablo en hemos porque ha marcado como un antes y un después para muchos de nosotros, ¿ok? Hay generaciones, por supuesto, con características distintas, pero a los ciudadanos que nos anteceden a nosotros, esta generación de jóvenes, de profesionales que tenemos allí, están generando nuevas necesidades, están desarrollando competencias completamente distintas y eso, por supuesto, nos obliga a repensar cómo nosotros estamos entendiendo ese proceso de adquisición del conocimiento. ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo logramos apropiarlo? ¿Desde dónde nos posicionamos cuando queremos hacerlo, ¿no? ¿Cómo además el ser humano puede aproximarse a ese objeto de estudio? ¿A través de qué? Solamente de la investigación directa, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las fuentes de información. ¿Y qué sucede en ese entorno cuando yo logro entrar a esas aproximaciones? Entonces entramos en este cuadrante de reflexión y de interrogantes, que es una de cuáles son las nuevas reglas del juego social, que es importantísimo entenderlas, estas reglas del juego social. Es una dinámica y unas reglas que nos ponen unas pautas completamente distintas. Escuchamos frases como somos lo que publicamos, somos lo que producimos, es la visión de lo que mostramos ante el mundo, ¿no? Y también, por supuesto, quienes participan en esta dinámica. Y en ese quienes participan en la dinámica entran entonces en reflexión lo que tiene que ver con elementos como accesibilidad, inclusión, vamos a decir, todas estas diversas realidades en las que tenemos escenarios donde sí hay acceso y tienes posibilidades de llegar a mayor cantidad de personas, pero también voy a utilizar un término un poco fuerte, pero nos revienta en la cara toda una realidad donde tenemos informes que nos dicen que hay más de 1.000 millones de niños, por ejemplo, ahorita en los actuales momentos, que están peligrando el formar parte del sistema educativo porque la misma pandemia ha hecho que no solamente el aislamiento social obligatorio nos aleje del sistema educativo, sino las brechas digitales y las brechas sociales y económicas que existen en muchas naciones. Entonces, es un tema que va mucho más allá. Es un tema que va mucho más allá de lo que representa, por supuesto, las pautas o los lineamientos y las políticas que podamos entender. Entonces, el quienes participa también es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo a cabo un proceso de investigación, por ejemplo, yo debo ser capaz de entender que esa realidad a la cual yo voy a analizar, a la cual yo voy a aproximarme, a la cual yo quiero comenzar a entender, ¿ok? Cómo es su dinámica, yo debo tener claridad de quiénes participan en esa propia dinámica y desde dónde se juega, ¿ok? Porque ahí entonces comienzan todo este conjunto de reflexiones que van apuntando a estas generacionales, sociales, culturales, que cada vez más se enmarcan en los países y que luego de esta realidad que nos está tocando vivir como mundo, en cualquiera de los escenarios donde nosotros nos encontremos, definitivamente nos deja un desafío muy grande en poder minimizar lo que está ocurriendo, ¿no? Y por supuesto, el cómo lo hago. Y en ese cómo lo hago, entra, por supuesto, en discusión lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias que estén asociadas a la manera en cómo nos vamos a aproximar a este conocimiento, ¿ok? En ese cómo lo hago, parte de comprender si es a través de procesos de investigación científica, si es a través de procesos de la producción de conocimientos, si es a través de escenarios, por ejemplo, un poco más desde la construcción práctica y social. Entonces, ese cómo lo hago nos va a llevar a caminos que van a estar orientados a las metodologías que yo pueda utilizar en un momento determinado
para poder aproximarme a ese conocimiento de manera sistematizada, organizada y que los análisis que yo pueda hacer, por supuesto, de esa producción y de esa investigación puedan realmente generar resultados que respondan a problemáticas reales, ¿ok? Y por supuesto, entonces, en esa dinámica de esta construcción y de este posicionamiento que está tomando el conocimiento, entramos a una diatriba que tiene que ver con el paso de la cultura del átomo a la cultura del byte. Hay un autor que a mí me encantó muchísimo cuando tuve la oportunidad de leerlo, que se llamaba Nicolás Negroponte. Estamos hablando de los años, este autor es de los años 80, 90, ¿ok? No es que yo sea tan de vieja data, pero hay lecturas que fueron claves en la formación de uno como profesional. Y él tenía una analogía interesante cuando hablaba de este paso de la cultura del átomo a la cultura del byte. Y marcó un antes y un después, ¿ok? Y en esa tensión es entender que hoy día nosotros asumimos la realidad que nos circunda porque sabemos que está allí, ¿ok? Pero no necesariamente existe tangiblemente, ¿ok? Estamos hablando de un mundo de ceros y unos, un mundo de lo digital. Y él hacía esta analogía cuando hablaba de la producción de libros, ¿no? Y él decía, bueno, imagínate que tú seas un autor de una obra muy famosa y quieras producir una novela, ¿ok? Y esa novela, pues tú quieras compartirla con el mundo entero. Este proceso, visto hace unos 20 o 30 años, implicaba que tú tendrías que hablar sobre cuál va a ser el proceso de traslado, cuánto pesa, cuánto es el costo que puede llevar para llevarlo quizás a otro lugar, a otro continente, ¿ok? Y era todo un conjunto de gastos, una línea de producción para poder llegar hasta el usuario final. ¿Qué pasa? Bueno, que yo tengo ese mismo libro, que es un bestseller, ¿ok? Y que yo quiero, por supuesto, vender al mundo, y con solo un clic puedo llegar a cualquier parte del mundo que tenga acceso a la tecnología digital. Entonces, eso cambia la manera en cómo vemos la economía, en cómo vemos la cultura. El mundo está interconectado. En este momento, si nos damos cuenta, pueden estar ocurriendo y han ocurrido desastres naturales, situaciones violentas, situaciones de miedo a nivel mundial, y siempre va a haber alguien reportando lo que está ocurriendo. Entonces, en esa nueva realidad donde todos nos convertimos de una u otra manera en productores y usuarios de información, ¿ok? Ese paso hace que nosotros tengamos una forma de ver el mundo distinta, ¿ok? Y por supuesto, en esa misma dinámica, podemos hacer análisis que nos permitan entender que cómo la humanidad, por ejemplo, ha creado, y esto fue un dato que teníamos hasta el año 2011, la cantidad nosotros quizás tenemos el concepto de gigabyte, megabyte, exabyte, y bueno, ya tenemos unidades de medida que están alcanzando niveles inimaginados para nosotros como seres humanos. Y entonces, pero entra entonces otra discusión. Estamos generando grandes cúmulos de información que están en nuestras nubes, en algo que no vemos tangiblemente, pero que está allí, pero eso también está generando toda una discusión en cuanto a la huella del carbono y en cuanto, por supuesto, la generación de calor para poder mantener esos grandes servidores a nivel mundial está representando hoy día un tema de discusión visionando lo que representa la sostenibilidad, por ejemplo, ¿ok? O cómo, por ejemplo, esta tecnología digital domina claramente lo analógico y prácticamente más del 90% de la información ya está en formato digital, ¿ok? Pero esto también entonces nos pone en el lado de esta moneda, así como vemos que hay grandes posibilidades de digitalizar la información y de que llegue a mayor cantidad de personas, entran entonces en la mesa otros juegos, otras preocupaciones, y que van asociados ¿a qué? Al tema de la seguridad de la información, de la ética de la información, de cómo vamos apuntando a estas nuevas necesidades que se están generando en el mundo, ¿ok? Y sobre todo
quién accede a esa información y para qué accede a esa información. Y entran en juego el tema de la ética, que creo que está siendo, para mí, es uno de los puntos que más tenemos que considerar, sobre todo cuando estamos desde el ámbito académico, porque tenemos, por supuesto, acceso a esta información y que tanto manejamos, sobre todo cuando desarrollamos procesos de investigación, que tanto manejamos estos aspectos para que lo que nosotros produzcamos a nivel de construcción teórica realmente satisfaga a las necesidades que están en un momento determinado en ese contexto, ¿ok? Hay una página que tiene luego, con muchísimo gusto se las podemos hacer compartir, que es esta página que se llama World Matters Info, y es bien interesante porque es una página que te va generando diariamente lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a producciones, ¿no? Entonces vas viendo la cantidad de personas que van naciendo en el mundo, la cantidad de correos electrónicos que se van enviando en el mundo, y es interesante porque vas viendo cómo hay momentos, dependiendo de las situaciones que se están generando, ¿no? de las circunstancias que puedan estar dando, cómo hay picos bajos o altos en esta producción de información, ¿no? Entonces, bajo esta figura, por supuesto, analizar lo que está representando ese paso de lo analógico a lo digital, de eso de la cultura del átomo a la cultura del byte, obliga a que nosotros repensemos los procesos educativos, que repensemos la manera en cómo llevamos a cabo procesos de investigación, porque además esto está generando nuevos escenarios para investigar, nuevas herramientas que utilizar, ¿ok? Y sobre todo nuevas competencias que tenemos que generar para poder hablar de qué tan competentes o no somos para poder hacer uso efectivo los perfiles a los que nosotros estamos apuntando. ¿Qué se necesita, ok, de un ciudadano? Fíjense que vamos a hablar de manera macro. ¿Qué se necesita de un ciudadano en cualquier parte del mundo? ¿Ok? Y esto pasa por entender, en primer lugar, que la construcción de cualquier sociedad requiere profesionales, sí, requiere profesionales que puedan dar respuesta a esas problemáticas y que, por supuesto, apuntan a distintas áreas del conocimiento. Pero también requiere ciudadanos de manera general capaces de entender que el impacto que tiene cada una de sus actuaciones, cada una de las producciones, cada una de las acciones que genera como parte de ese todo. Y entenderlo, además, que apunta a comprender el término de la competencia, que por supuesto aquí pudiéramos tener otro espacio de discusión relacionado con esto de la formación por competencias, porque la competencia no es solamente que alguien tenga el nivel de conocimiento sobre un área en particular, sino que sea capaz. Entonces, cuando entendemos entonces que esa competencia no es solamente está asociada al conocimiento que yo pueda tener, sino en la capacidad de aplicarlo y la actitud que pueda expresar en mi ejercicio como profesional, como persona, como ciudadana, como estudiante. Entonces entendemos un poco que estas competencias que deberían apuntar al desarrollo y manejo de grandes volúmenes de información, ¿qué requiere? Uno, en primer lugar, hay una competencia tecnológica porque es obvio. Entonces, cuando hablamos de esta competencia tecnológica, no solamente estamos haciendo referencia, y como le hemos venido haciendo énfasis en la tarde de hoy, a el uso y manejo racional de las herramientas, como una moda, como una tendencia, sino que tenemos que ser capaces de entender el sentido de utilidad y de pertinencia. ¿Ok? Y esto obliga a que las distintas organizaciones de distinta índole, educativas, académicas, culturales, sociales, económicas, la organización como concepto, ¿ok? Entendemos que esta competencia tecnológica obliga a que no solamente pensemos en la inversión que podamos hacer en cuanto a TI en un momento determinado, sino a la inversión que podemos hacer en formación como una herramienta permanente que debe estar presente para que los actores que conformen esa organización sean capaces de dar respuesta a estas nuevas demandas. La otra competencia que está asociada es la competencia informacional. Y aquí hay también toda una línea de discusión que apunta a esto que llamamos la gestión de información y la gestión del conocimiento. Esta competencia informacional
pasa por entender no solamente el proceso mediante el que yo hago la búsqueda efectiva de información, esa transformación de la información y procesamiento para poder generar nuevos y mejores productos, etcétera, etcétera, sino que obliga a que nos ubiquemos en cómo nosotros nos asumimos como individuos que ya no somos simples espectadores de la realidad que nos rodea, sino que somos autores, ¿ok? Y constructores de información, ¿ok? Cada uno de nosotros en algún momento de nuestro pasar y transitar en la vida, ¿ok? En algunos momentos hemos sido, sí, espectadores, a veces hasta críticos de las realidades que ocurren y que circundan a nuestro alrededor, de lo que leemos a través de los libros o de las investigaciones, etcétera. Pero hoy día, estas generaciones, y las podemos ver, yo como madre, por ejemplo, la veo con mis hijos y la veo además con muchos de mis estudiantes, y seguramente ustedes también lo han visto en sus propios escenarios, cómo tenemos una generación que ya no es simplemente espectadora, sino que construye. Ahora bien, ¿qué es lo que construye? Ahí entra entonces el tema de la importancia de la gestión de información y de conocimiento, porque no todo lo que se produce es realmente útil, y eso es una realidad, pero entonces, y pasa hasta en los ámbitos académicos, ¿ok? Entonces, pero eso obliga a que nosotros, cuando hagamos uso o implementemos este tema de la competencia informacional, seamos capaces de entender, por ejemplo, quién publica la información, desde dónde la publica. No es lo mismo que yo quiera hacer un análisis del contexto educativo, por ejemplo, si utilizo únicamente como fuente lo que me pueda dar, por decir algo, un organismo multilateral o una empresa privada o un ministerio de determinado país, aunque estemos hablando de la misma realidad, los enfoques son distintos y yo debo tener la capacidad y el criterio de entender, ¿ok?, de que desde donde se escribe marca también una diferencia y que va a responder a una realidad y un contexto. Y fíjense que eso no es más de lo que hablamos hace un rato, que explicaba hace un rato, de ese conocimiento que tiene una característica totalmente vivencial, que tiene una característica dinámica y no estática, ¿ok? Tenemos también una competencia cognitiva genérica. Y esta competencia cognitiva genérica, fíjense que apunta a sabemos convertir información en conocimiento, y ahí entonces entramos al plano de lo que está en nuestra cognición, en lo que está en nuestra cabeza, ¿ok? Y eso es qué procesos nosotros aplicamos para poder digerir esa información que adquirimos, cómo hago para transformarla en conocimiento, y pasa por todos los procesos cognitivos, de los cuales cada uno tiene, por supuesto, una diversidad y unas maneras muy particulares. Y esto, por supuesto, obliga a los sistemas educativos a entender que cuando desarrollamos las currículas de las universidades, de las instituciones educativas en los distintos niveles, los procesos de formación en general, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender esta diversidad, de que todos aprenden de manera distinta, que hay estilos de aprendizaje distintos y que, por supuesto, las actividades, las acciones que yo desarrolle deben apuntar a asumir y entender y aceptar estas realidades, ¿ok? El otro punto, voy a dejarle ciudadanía digital para el final, que ver con el tema de las alfabetizaciones múltiples. Y en este tema de las alfabetizaciones múltiples, concebimos que hay una cultura distinta de aproximación, que ya no es únicamente la lectura que podamos hacer a nivel de lo transcrito, ¿no? Sino que estamos hablando de una cultura audiovisual, de una cultura icónica. Son nuevos lenguajes a los cuales nos estamos aproximando. Nuevos canales de los que decíamos al principio, sí, marcados por estas tecnologías, pero esa frase que decía que una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, hoy en día hay diversas construcciones, ¿ok?, que apuntan a expresar mensajes, ¿no? Y nosotros también tenemos que tener la capacidad de entender estas alfabetizaciones, entender el lenguaje de lo icónico, entender la importancia de lo visual como una manera distinta de poder transmitir mensajes, ¿ok? Pero también de poder llegar a la mayor cantidad de personas. Y de estos nuevos lenguajes, que cuando hablo de nuevos lenguajes, fíjense que no me refiero
única y exclusivamente a los distintos idiomas, sino a las maneras en estos nuevos patrones de conducta, vamos a decir, de conducta digital, ¿ok? Que se están generando, que se están construyendo y que hace repensar a las organizaciones en cuál realmente es el futuro al que nosotros nos enfrentamos con este tema de lo múltiple, ¿no? Y la ciudadanía digital. En este transitar, y ha sido un tema que además me he podido vincular en los últimos años con mayor fuerza, ¿no? Y con mayor fuerza porque además el transitar por otros países, el ver quizás otras realidades, te apunta y te da un patrón de referencia quizás un poco más amplio, ¿no? Pero el tema de la ciudadanía, visto en su concepto, quitándole en este momento el apellido de lo digital, a nivel mundial tenemos una tarea pendiente, ciertamente, ¿ok? ¿Qué tanto somos ciudadanos? ¿Cómo entendemos ese concepto, no? Un concepto que va además más allá del dónde nací, ¿ok? Es un concepto que implica entender a ese individuo con derechos y con deberes, pero que en esa construcción, en ese entender esos derechos y deberes, cuando hablamos ya ahora desde el plano de lo digital, nos posiciona en vamos a decir, en un punto de partida en el que no solamente es asumir y entender vamos a decir, estos desafíos que nos coloca sobre la mesa las tecnologías, ¿no? Que es vamos a decir, que es un punto importante porque ha representado un cambio en la manera en cómo vemos el mundo. Sí, ciertamente. Y podemos decir que tenemos jóvenes y generaciones, mucho más, generaciones que nos anteceden, con unas competencias y capaces de llevar 7 conversaciones por un WhatsApp y estar escuchando música y estar descargando. Sí. Y en eso tengo colegas, entre ellos vi hace un rato a mi colega y amigo Rafael Martínez y seguramente Víctor y Delia también comparten esta posición. Sí, ellos manejan unas herramientas tecnológicas, pero ¿hasta qué punto nosotros estamos generando conocimiento? ¿Y hasta qué punto generaciones hacen un uso académico, educativo, y de producción intelectual de esas potencialidades que ofrecen las herramientas? Entonces, en este tema de la ciudadanía digital pasa por no solamente procesos de formación y de capacitación y de actualización, porque en definitiva aquí el concepto de educación permanente y educación para toda la vida recobra un valor incalculable, ¿ok? Estamos hablando de que ese concepto no es de ahorita, de hace más de 40, 50 años se hablaba del término de educación permanente. Pero hoy en día nos ponen en el plano de pensar realmente cómo somos capaces de convivir, como bien lo señala la presentación, de convivir en un mundo donde ciertamente se desdibujan las fronteras, porque más allá de las fronteras geográficas que podamos tener cuando estamos en el plano de lo digital, esas se desdibujan, ¿ok? Pareciera que no están. ¿Por qué? Porque nos conectamos en un mismo espacio y en un mismo momento, ¿ok? Ustedes, muchos de los que están acá en este momento, están desde Chile, yo me encuentro desde Perú, y estamos en un aquí y en un ahora que estas herramientas nos hacen sentir cerca, ¿ok? Pero que además nos obliga a cada uno de nosotros a entender que las maneras en como nosotros ahora comenzamos a construir estos nuevos lenguajes, estas nuevas maneras de llegar, el hacernos sentir mucho más cercanos, pues por supuesto eso también va a formar parte de las nuevas currículas, de nuevas maneras en cómo nosotros podamos aproximarnos, ¿ok? Y en ese mundo en que se desdibujan las fronteras a través de las tecnologías, por supuesto hay una delgada línea entre eso que vemos como lo real y lo virtual, ¿ok? Aquí imaginémonos que tuviéramos la posibilidad de estar de manera síncrona y presencial y qué sabroso fuera, porque definitivamente cuánto nos hace falta el poder abrazar a nuestros afectos, el poder tener esa cercanía, el visitar y encontrarnos y sabernos en un mismo espacio, pero esta realidad que nos ha tocado vivir con la pandemia, por supuesto, era lo que decía, que nos ha marcado un antes y un después, y nosotros tenemos que repensar la forma en cómo nosotros vamos a asumir las normalidades de aquí en adelante.
adelante. Y eso pasa por las nuevas normalidades en los espacios educativos, en los espacios culturales, y entender además que hay nuevos comportamientos que van a marcar una pauta, nuevos comportamientos que tienen que ser asumidos y reflexionados desde los pequeños espacios hasta los más grandes, nuevos comportamientos que deben ser asumidos con una visión más amplia, ¿ok? A través de políticas públicas, a través de acciones comunitarias, a través de los espacios del aula de clase. Todas estas realidades que nosotros hemos descrito en la tarde de hoy, fíjense que son objetos de investigación que todavía tienen posibilidades de ser investigados, ¿ok? Cuando uno habla, para mí la experiencia del doctorado fue una experiencia bien satisfactoria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque te das la posibilidad, por supuesto, el tema de la inversión de tiempo y todo lo que representa a nivel de producción intelectual es un desafío inmenso para uno como individuo y además como profesional y estudiante de doctorado, ¿no? Pero te da la posibilidad de soñar y crear teorías que sientes que pueden ser útiles para el contexto donde te encuentras, ¿no? Y en ese ir y venir del compartir la experiencia del doctorado, te das cuenta que, si bien es cierto, no digo con esto que es que todos los ciudadanos del mundo tienen que llegar a alcanzar un doctorado, por esta afirmación, pero sí rescata la importancia que tiene el que los profesionales de distintas áreas sigan produciendo nuevas innovaciones. Hay todavía muchísimas realidades que necesitan ser abordadas. Hay todavía muchísimos temas que no han sido resueltos, ¿ok? Y que además, desde el punto de vista de la metodología de investigación, que allí todavía hay temas para atacar y para desmenuzar. ¿Por qué? Porque la metodología de investigación en estos nuevos escenarios de dónde encuentro el saber en la era digital es importante que se asuma no como cajas en las cuales yo debo meter obligado una realidad, sino que cada realidad va marcando una pauta distinta y el abordaje que yo pueda tener metodológico para llevar a cabo una investigación implica que yo tenga no solamente estas competencias, sino aquellas que estén vinculadas a el hacer investigación y el cómo lo que yo desee investigar realmente pueda ser útil y no se quede engavetado en un espacio físico determinado o en una nube determinada, sino que realmente pueda ser un factor para favorecer las necesidades que tenemos en la sociedad, los nuevos contextos a los cuales nos podemos enfrentar, y me lleva un poco a esta reflexión final, ¿no? El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos quizás pueda ser concebido como lo desconocido. Pero estoy seguro que para todos los que estamos aquí presentes, que somos un grupo de valientes, porque el seguir apostando a la educación y al conocimiento como fuerza importante para salir adelante, para creer, para construir, definitiva, esto que está ocurriendo, todas estas lecciones de aprendizaje que nos están dando los nuevos escenarios, en definitiva representa una oportunidad maravillosa para entender un pasado, para comprender este presente, pero sobre todo para transformar un futuro, y un futuro que tenga una cara distinta, un futuro que implique un compromiso distinto, y que en ese acceso a dónde encuentro ese saber digital, ese saber digital de la esencia de cada uno de los ciudadanos que forma parte en el mundo. Así que bueno, agradecidos por esta tertulia de la tarde de hoy, que espero les haya sido de muchísima utilidad, y feliz, de verdad feliz por la invitación. Me encanta poder ver a tanta gente conectada, ir sobre todo dando la oportunidad de que estas son temas que no están acabados, no existen recetas únicas, y que además creo que el reto lo tenemos cada uno de nosotros en cómo logremos actuar y cómo logremos implementar realmente lo adecuado y óptimo de la información, sea cual sea el escenario donde nos encontremos. Muchísimas gracias.